Hola a todos, bienvenidos a su podcast Dos Voces, una Verdad. Qué bendición que nos acompañen hoy. En este espacio queremos crecer juntos en la palabra de Dios y hablar de cómo vivir la fe cristiana en lo práctico. Y hoy queremos seguir avanzando en nuestra serie 10 historias de gracia. El episodio de hoy sin duda es muy especial, ¿cierto, Angie? Porque vamos a estar hablando de un personaje como que muy oculto, no muchas personas lo mencionan, pero es bastante hermoso lo que podríamos estar aprendiendo respecto a este personaje. Así que, Angie, ¿de quién vamos a hablar hoy? Cuéntame un poco respecto a este personaje. Bueno, Jos, yo ya te comentaba y hablábamos tú y yo que este episodio es importante para mí porque, bueno, es nuestra segunda mujer de la cual hablamos en esta serie y me emociona porque es mujer. Así que respondiendo a tu pregunta, vamos a estar hablando de María Magdalena. Y para mí es una bendición hablar de ella ya en el Nuevo Testamento, pero primero darte un poquito de contexto y a los que también nos escuchan de quién es María Magdalena, unos datos generales. Algo que hay que entender es que no va a ser un personaje como con tantos datos en la escritura. Mira los que tenemos hasta el momento. Era originaria de Magdala, así que por eso se llama María Magdalena, o María de Magdalena. ¿Y qué era Magdala? Pues esta era una pequeña ciudad que quedaba a la costa suroeste del mar de Galilea y se conocía normalmente la ciudad por una reputación de que pues habían demasiadas prostitutas, aunque era un tema fuerte, pero no solo por eso, o sea, no se conocía solo por temas malos, sino que en esta ciudad había gran cantidad de fábricas de colorantes y textiles, lo cual daba pues gran dinero en la época. Por lo cual ligamos esto al hecho de que ella contribuía de manera económica al ministerio de Jesús. O sea, era lo que la palabra describe como una dadora alegre. María era con un corazón súper generoso para la obra del Señor. Entonces, probablemente de ahí, de la fabricación de colorantes y telas, es que venía su provisión económica, su dinero, ¿cierto? Ahora, ustedes saben que nos encanta hablar acerca del significado de los nombres. Y en este caso, María significa amada por Dios. Y yo creo que así se sentía María, Jos. Y vamos a empezar a ver un poquito de por qué se sentía sumamente amada. Algo que queremos resaltar como dato general es que se suele confundir o realmente malentender quién era María. Por ejemplo, se le ha asociado con la mujer prostituta que lavó los pies de Jesús en Lucas capítulo 7 del 30 al 36. No podemos asociarla de esta manera porque no hay un dato que nos compruebe. Pueden estar hablando la escritura de otra mujer. Y otra cosa que realmente nos da mucha tristeza es una herejía que se creyó en su momento demasiado fuerte, diciendo que ella estaba casada o sostuvo una relación amorosa con Jesús. Y eso tampoco es cierto. En ningún momento la palabra describe que Jesús haya tenido esposa o pareja, ¿sí? Por lo cual es una mentira y es totalmente abominable decir eso acerca de nuestro Señor y asegurarlo acerca de María, ¿sí? Entonces, Jos, ya viendo algunos errorcitos que no debemos de creer de María y algunos datos generales en cuanto a quién es ella, ¿cómo vamos a comenzar? Ya entrando de lleno a lo que tenemos preparado. Bien, Angie, creo que algo que me encanta analizar en María es de que esos bellos personajes que nos muestran un antes y un después de Cristo. Es hermoso y para poderlo analizar quisiera que pudiéramos leer Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Nos dice la palabra de Dios: iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Y bueno, acá está el argumento de lo que mencionabas, ¿no, Angie? Justamente nos menciona María y nos menciona este punto importante de que estas mujeres contribuían al sostenimiento de el ministerio de Jesús. Pero un punto en el cual ahorita quisiera enfocarme es la parte en la que nos dice que de María habían salido 7 demonios. Y es acá donde podemos ver que Jesús había liberado a esta mujer de la esclavitud
demoníaca que ella tenía. Es maravilloso poder meditar en que María, como todos nosotros, tenía un pasado oscuro, una vida anterior a Cristo, en la cual ella era atormentada espiritualmente hablando y estaba atrapada bajo una opresión demoníaca. Y esto claramente que debe de ser algo horrible, que cause desesperanza, que cause aflicción. Y muchos de nosotros podríamos decir, oye Angie, no, pues que yo no he sentido algo así. Pero la verdad es de que cuando nosotros estamos bajo nuestro pecado, es justamente lo mismo. Porque estamos viviendo bajo la esclavitud de nuestra carne, del pecado que mora en nosotros, del mal, y no podemos liberarnos por nosotros mismos. Así como María no podía liberarse a sí misma de esta esclavitud demoníaca, nosotros tampoco podíamos liberarnos por nosotros mismos de nuestro pecado. Pero es ahí donde vemos este antes y este después en la vida de María. Porque al igual que María, cuando nosotros somos verdaderos creyentes, experimentamos un cambio. Cambia nuestra vida con la venida de Cristo. Y es en este momento donde nuestro pecado ya no gobierna sobre nosotros, sino que es aborrecido por nosotros. Y la santidad es nuestro deseo, como lo fue en la vida de María. Y esto es súper importante, el poder ver que Jesús expulsa de esta mujer 7 demonios, y eso nos muestra que no hay un cautiverio tan grande que Cristo no pueda romper. Si pudo sacar de María 7 demonios, Angie puede liberarnos de cualquier pecado a nosotros, porque ese es Cristo, aquel que tiene el poder de hacer todo esto. Y este suceso, en el cual vemos este antes y este después en la vida de María, una María poseída por demonios, y posteriormente, como leíamos en Lucas 8 del 1 al 3, una María al servicio de Cristo, acompañando a los apóstoles, cumple a la perfección con la profecía dada por el profeta Isaías. En Isaías 61 dice la profecía respecto a Cristo. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y esto fue justamente lo que hizo Dios con María y ha hecho con nosotros, Angie, algo que él mismo declaró ser en Lucas 4:18. Así que, si hoy necesitamos ser liberados, todos sabemos que tenemos pecado, debemos de recurrir a Cristo. Así que algo bellísimo. Totalmente. Y yo creo que, cada uno de nosotros puede experimentar ciertas áreas donde realmente necesita liberación. Y mucho más si estamos sin Cristo. Si tenemos algo en que ser liberados, vayamos a quien realmente da libertad. Libertad y verdadera libertad. Y mira que él le proporciona libertad a María. Y luego después de eso, vemos sucesos más adelante que María lo sigue. O sea, ella no solo, ay, gracias por liberarme. No, porque el verdadero seguidor del Señor, una vez es liberado, decide seguir a Cristo, decide ser más como Él. Y María va a llegar al punto de ser una de las que se queda al pie de la cruz. Y yo creo que esa es otra de las cositas que quisiéramos resaltar ya por allá en Juan capítulo 19, específicamente el versículo 25, nos dice la palabra del Señor: por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Allí está, nuestro personaje otra vez. María Magdalena estaba al pie de la cruz. Fíjate, algo especial. Todos los hombres para este momento habían escapado, estaban escondidos. Y eran las mujeres las que estaban allí al pie de la cruz. Y era esta mujer que le debía tanto a Cristo por haberla liberado de 7 demonios. Es una liberación muy fuerte. Y entonces ella está allí, al pie de la cruz. ¿Qué nos representa esto, Que realmente en los momentos difíciles María permaneció al lado de su Salvador. María es una demostración de una mujer que es leal, de una mujer que permanece. Ella era consciente de que era una discípula del Señor, o sea, era una seguidora del Señor. Ella estaba allí para Cristo. Ella sabía quién la había salvado y por eso no tenía temor. Ella no le daba miedo estar allí. Todo el mundo acusaba a Jesús de ir contra la ley, romper la Torá por todas partes del Antiguo Testamento, y ella aún así no temía de manifestar que amaba a ese hombre que estaba colgado en una cruz.
Y eso es precioso, Jos. Aparte de eso, María es una demostración de que en los momentos difíciles es donde realmente debemos de evaluarnos. O sea, tú evalúate, yo evaluarme a mí misma. En los momentos de prueba, estoy al pie de la cruz, estoy mirando hacia el cielo a mi Salvador, o tienes un corazón que realmente teme y escapa, que realmente teme y se esconde. El amor que María sentía por su Salvador, proporcionado ese amor por Dios mismo, fue la que le ayudó a permanecer allí, a quedarse allí. Y es el amor el que nos va a ayudar a nosotros a permanecer en medio de las pruebas. El amor a Dios el que nos va a ayudar a permanecer allí, aferrados a Él. María es una fiel devota de Cristo. Ella estaba siempre constantemente cerca de su Señor. Y hasta el final, incluso en el momento de su muerte, ella seguía honrando a quien estaba sufriendo una muerte torturosa. María no entendía quizás en ese momento por qué Jesús estaba colgado en esa cruz, pero nosotros sí lo entendemos. Así que eso nos debe hacer amar mucho más a ese Salvador. Pero, Jos, aparte de que ella fue una de las que estuvo allí en el momento de la crucifixión y se quedó hasta el final, porque eso sí, tenía puesto VIP, ella estaba enfrente. Entonces, ¿hay algo más? Ella estaba en otra parte, o sea, hay un evento que es único. Completamente especial el siguiente evento, Angie, y es que todo lo que mencionabas anteriormente debe llevarnos a reflexionar mucho sobre lo que estamos haciendo hoy. Pero hay algo en María que es muy especial, y es el hecho de que María es la primera portadora de la noticia de la resurrección de Jesucristo. Nosotros conocemos que uno de los principios fundamentales del Evangelio es el hecho de que Cristo resucitó. Es la buena noticia, ¿no? De la resurrección de Jesucristo. Y es María, es el personaje del cual estamos hablando hoy. La primer persona en poder portar esta noticia. Qué gran honor le concedió el Señor Jesús a esta mujer de poder predicar el Evangelio de la resurrección por primera vez. Así que quisiera que pudiéramos leer en el Evangelio de Juan capítulo 20. La historia completa son de los versículos del 11 al 18, pero quisiera enfocarme únicamente en el pasaje 18 que dice: María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él había dicho estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Todo lo que decían los versículos anteriores, que Él había resucitado, que Él iba a ir al Padre, que iba a regresar, que iba a estar con ellos unos cuantos días. Entonces, es hermoso el poder ver que es esta mujer la primera que puede hablar sobre la resurrección de Cristo. Y esto nos muestra una particularidad hermosa en Cristo. Muchas personas a veces dicen: no, es que la Biblia habla mucho de hombres y al parecer Dios como que se olvidó de las mujeres. Pero algo que debemos de tener bien en claro, Angie, es que el trato que Jesús tuvo con mujeres fue hermoso. Obviamente siempre fue un trato de respeto, de valor, de amor. El Señor dignificó a María y hace que sea la primera en ver su tumba vacía. Entonces, la instrucción que le da Jesús a María, María la toma y lo hace al pie de la letra. Va y lo anuncia. Llega con las buenas nuevas, con los discípulos, y les dice: he visto al Señor. Estas buenas noticias no es algo que deba de silenciarse, Angie. No es algo que debamos de mantener en silencio, que debamos de callar. Es algo que se debe decir, se debe anunciar, se debe proclamar. Debemos de estarlo gritando constantemente. Y esto es justamente el evangelismo. El evangelismo es el método que el Señor nos ha dado para extender el reino. Y es que para eso estamos en esta tierra, Angie. Claro, podemos estudiar, trabajar, crecer, casarnos, lo que sea. Son buenas metas, claro. Pero nuestro objetivo primordial en esta tierra es el mismo objetivo que Dios le dio a María en ese momento: extender el reino. Decir, Él resucitó. Y es que en este mundo tan vacío, tan destruido, tan roto, en el que hay veces en las que sentimos desesperación, una falta de identidad, sin saber qué hacer, sin esperanza, encontramos la solución en el Evangelio, Angie. Y sé que tú lo sabes bien, porque el Evangelio nos trae una esperanza que es verdadera. Nos trae un propósito, un sentido de vida, en el cual podemos ver el poder transformacional de Cristo. Transformó la vida de María y de igual manera transformó la nuestra, Angie. Y sabemos que en su misericordia puede transformar la de cada uno de ustedes. Angie,
cómo es Dios en María Magdalena. Ahí comenzamos esta sección que nos encanta, Jos, de ver el despliegue del Señor en la vida de María. Una de las cositas que podríamos resaltar, y analicémoslo bien, es el perdón, la sanidad y la libertad que hay en la historia de esta mujer. Ya decíamos que no hay mucho acerca de ellas, pero aunque es poco, era lo que el Señor quería que tuviéramos. Es lo necesario. Y yo creo que hasta este momento nos ha bendecido mucho. Entonces comencemos, Jos, por el perdón. Y quisiera que revisáramos un pasaje ya del Antiguo Testamento. Vámonos para allá a Miqueas. Si no sabes dónde queda Miqueas, necesitamos que estudies más la Biblia, por favor. Miqueas capítulo 7, versículos del 18 al 19 nos dice: ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Eso es precisamente lo que María experimentó. Imagínate tú tener ese pasado, imagínate tú tener ese como constante recuerdo de condenación de lo que tú eras y lo que tú hiciste, porque obviamente estar bajo posesión demoníaca de 7 demonios no te iba a hacer cosas que glorificaran a Dios, para nada, cosas contrarias a su voluntad. Entonces, Jos, el perdón aquí en la historia de María se extiende a la vida de aquellos que se acercan en arrepentimiento. Y yo creo que la palabra ya nos instruye suficiente acerca de, si te estás preguntando, bueno, yo quiero recibir de ese perdón, ¿cómo lo hago? ¿Qué pasos sigo? ¿Qué tengo que hacer? Pues resumámoslo en 3 puntos, que puede sonar sencillo pero es realmente profundo. En primer lugar, debes de confesar tus pecados. En segundo lugar, debes de abandonar tus pecados. Y en tercer lugar, debes de creer en el Señor Jesucristo. Y justamente es eso lo que nos describe Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Segundo punto, entonces ya saltando la sanidad. María experimenta una sanidad espiritual. Muchas veces creemos que el Señor tiene que venir a sanar todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias en este mundo, y la verdad es que el Señor quiere sanarnos de algo mucho más profundo, y es de manera espiritual, de nuestro pecado. En este caso para María fue la liberación, pero podríamos decir, Jos, que el hombre está enfermo. En general, hombres y mujeres estamos enfermos y caídos. Y si te preguntas, bueno, ¿a qué te refieres con enfermedad? Nos referimos al pecado. Esa es una enfermedad que ni tú, ni yo, ni ningún médico o medicamento puede sanar. Es algo que solo Dios puede venir a cambiar. Así que es precioso, pero como parte de ese todo encontramos la liberación también, que era lo otro que mencionábamos. Esa liberación. Ya María no tenía que ser gobernada por el pecado, por esos 7 demonios. Ya en María habitaba la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y con ello, entonces ya María podía realmente ser gobernada por Dios en su totalidad. Y es hermoso, Jos, porque si eres gobernado por el Señor, entonces el Señor va a hacer algo con nosotros. 2 cosas. ¿Qué me puedes decir de esas 2 cositas que el Señor va a hacer? Y es que la obra de Dios no termina en lo que tú mencionabas, Angie, sino que una vez perdonándonos, ayudándonos a abandonar nuestro pecado, seguir teniendo fe en Él, es que Dios promete sostenernos y ayudarnos a perseverar hasta el final. Y cuando decimos hasta el final, no es una exageración, no es una hipérbole, es verdaderamente que Él nos persevera hasta el final de todo. Ya hablábamos tú y yo, Angie, un salmo preciosísimo para hablar respecto a esto es el Salmo 121. No queremos leer todo el salmo, pero por favor ustedes sí, léanlo. Pero dice Salmo 121, versículos 7 y 8. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y una vez más, no es una exageración, es para siempre, porque la protección, la perseverancia de Dios es eterna. María, al igual que nosotros, era una peregrina, y pese a su pasado, sin importar su vida anterior, la salvación que le dio Dios es una salvación eterna. Y debemos entender algo, Angie. Si la salvación dependiera un poco de nuestro esfuerzo, tanto tú como yo tenemos la certeza que no estaríamos aquí hoy.
No estaríamos aquí, estaríamos perdidos, estaríamos alejados de Dios, haciendo lo que quisiéramos. Pero como la salvación depende 100% de Dios, todo lo ha dado el Señor, todo lo puso Cristo en esa cruz, es que Él promete sostener su obra hasta el final. Es algo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el final. Porque es un Dios que va a completar su obra. Y Jesús oró eso en Juan 17, ¿cierto, Angie? Oró diciendo: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos y yo seamos uno contigo. Esto es algo hermoso. Es hermoso ver cómo Dios nos sostiene. Hay un himno que me fascina, Angie. Me encanta este himno que se llama Él me sostendrá. Escuchen con Doulos, Él me sostendrá, es divino. Angie, ¿a ti te gusta ese himno? Me fascina, es un buen himno. Hablando de himnos, también hay muchos cantos que nos van a hacer referencia a que adoramos a un Dios vivo. Entre los cristianos, nosotros sabemos y decimos: Dios no ha muerto, Dios está vivo. ¿Por qué decimos Él ha resucitado? ¿Por qué los cristianos enfatizamos tanto la resurrección de Jesús? ¿Por qué nuestra fe se basa en eso? Si Jesús no hubiera resucitado, no tiene sentido creer en Jesús. No tiene sentido afirmar que es el Mesías. Dice Pablo que vana es nuestra fe. Entonces, Jesús, al resucitar y al María presenciar la resurrección de Jesús, nos está declarando que Jesús tiene el poder sobre la muerte. El Señor nos atrae hacia Él. Nosotros estamos muertos. De hecho, Efesios 2:5 nos va a hablar acerca de que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero que Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. Eso es lo que relata Efesios 2:5. Es fundamental ver eso, ver nuestra condición. Bueno, no te quedes viendo esa condición de mortalidad, de que ya tú realmente no tienes esperanza, sino que vayamos a otra parte, porque también Jesús ha obtenido la victoria sobre esa muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Es lo que ya nos declarará más adelante Pablo en 1 Corintios 15, del 55 al 56. Entonces, tenemos esa victoria en nosotros también. Si tú estás en Cristo, tienes victoria también sobre la muerte espiritual y la muerte física. Lo que quiere decir que una vez nuestros cuerpos dejen de tener vida, Dios nos promete una vida eterna. Este mundo no es todo. Si tú piensas que estamos viviendo aquí y luego ya desaparecemos como el humo, no. Realmente esto es solo una parte de nuestras vidas y tenemos toda una eternidad por delante. Por eso es que es el énfasis en dónde vas a estar en tu eternidad. ¿Vas a estar con el Señor, con Cristo, con el Mesías que quiere redimirte y liberarte, o vas a estar condenado, soportando la ira de Dios sin Jesús? Por eso el Señor nos ha dado su palabra, para que tengamos vida, como dice Juan 6:68. ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, esto es un recordatorio. Nuestro Dios no ha muerto. Y asimismo, Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Y esa es nuestra esperanza. Así que queremos que te sumes a esta esperanza. ¿Cierto, vos? Claro, es para lo que estamos aquí. Exacto, es nuestro deseo. El Señor te ayude a entender todo esto que hemos hablado. Y yo creo que ha sido un recorrido hermoso. Vos, llegando a este punto, quisiéramos seguir hablando. Yo soy la más fan de seguir hablando acerca de María. Pero bueno, es momento de cerrar nuestro episodio, de agradecerles por acompañarnos hasta aquí y de unirse a esta conversación, de estar atentos a cada episodio, cada viernes. De verdad, demuestras que eres fiel. Dios te bendiga mucho. Entonces nos despedimos deseando que sus corazones ardan junto con nosotros mientras charlamos en el camino.